Bueno, muy buenas tardes. Me pide el doctor Orlando Cordera que les tienda una disculpa. Él está actualmente, ahorita, en un evento que estaba previamente agendado, y por eso se disculpa con Gonzalo y con todos ustedes, y me pide que modere esta sesión del SUX, en el cual nuevamente le agradecemos mucho a Gonzalo, que ha sido un constante compañero en el seminario, que nos presente los últimos datos de Coneval. Y sin más, la dinámica, como ustedes saben, es, bueno, Gonzalo, una exposición de 45, 60 minutos para después dar pie a una reflexión de ustedes y dar tiempo para que nuestro ponente pueda hacer alguna reflexión a cada uno de sus comentarios. Les agradezco mucho y sobre todo también mencionar, están aquí la nueva generación de alumnos de la especialización en desarrollo social, que se acaban de incorporar al posgrado de Economía y están aquí, lo cual les agradezco, y algunos antiguos compañeros de la especialización que lo cual explica, bueno, además, pues Gonzalo es un agente que convoca, pero bueno, me permití invitar a los alumnos de la especialización a que estuvieran acá y pudieran gozar y conocer de primera mano la información. Y a los consejeros del Coneval que están aquí también, gracias por estar aquí, a los consejeros del Coneval. Sin más, Gonzalo, tienes la palabra. Muchas gracias, Mario Luis, muchas gracias al SUX, muchas gracias a la UNAM, siempre por la hospitalidad, y siempre a todas y a todos ustedes, miembros de este extraordinario seminario frecuente, gente que conoce mucho a México, conoce mucho al desarrollo social, conoce mucho lo que hace el Coneval en particular y los retos de la política social y la política económica, porque también vamos a hablar aquí de política económica. Y a nombre de los consejeros y las consejeras que están por aquí, Rosario, Fernando, Agustín, que nos acompañan de manera permanente, nuestro Becerra también, bienvenido. Estaba dudando en entrar o no entrar, pero pues, éntrale. Bueno, yo lo que quisiera y lo que me pidió Mario Luis, pero además voy a incluir un segundo mini tema, dada la coyuntura, es hablar de las cifras de pobreza a partir de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Y voy a añadir un tema adicional de un tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre que recientemente salió un documento. Entonces, y yo creo que está mucho mejor porque yo creo que la reflexión que podemos sacar de aquí, que yo creo que es lo más valioso siempre del SUX, la reflexión, no solamente lo que dice aquí la persona que está enfrente, sino las reflexiones y las preguntas son mucho más valiosas. Creo que va a ser mucho más interesante incluir este tema también de la cruzada. Entonces, sin más, yo empiezo diciendo, aquí le cambio yo, ¿verdad? Pero bueno, un antecedente para quien no se acuerde, pero va a ser muy rápido, que el INEGI hizo la ENIG y el módulo de condiciones, que es el módulo específico que diseñamos junto con el INEGI en 2008 para la medición de pobreza multidimensional y que fuera representativo de los estados. La levantó entre agosto y noviembre de 2014, por lo tanto las cifras de pobreza son 2014. El INEGI siempre ha decidido publicar esta encuesta el año siguiente y siempre ha decidido hacerlo después de las elecciones, esa es decisión del INEGI, desde que es autónomo. Y nosotros el compromiso que tenemos es que en tanto el INEGI lo haga público, el Coneval en menos de 10 días hábiles tiene listas las mediciones de pobreza para hacerlas públicas. Y como siempre, también como un compromiso de transparencia en el Coneval, además de que el módulo de condiciones y la ENIC son públicos con el INEGI, los programas de cálculo para medir la pobreza y la metodología son públicos en la página del Coneval. Y por lo tanto, cualquier persona puede replicar esos datos y le tiene que dar en su computadora utilizando sus programas de cálculo, ya sea en Stata, ya sea en SPSS o ya sea en R, le tiene que dar exactamente lo mismo que al Coneval. Un poquito para mostrar, no un poquito, mucho para mostrar que la transparencia está ahí y que tal cual el Coneval publica lo que sale. Y ese es como que el tono permanente de las publicaciones del Coneval. Ahí estamos, nos vemos mejor allá. También antecedentes.
Esta medición es la cuarta medición de pobreza multidimensional después de la de 2008, que se dio a conocer en 2009, luego 2010, 2012, 2014, y en cada año la constante ha sido la medición nacional, estatal y cada 5 años la municipal. El año que entra estaremos presentando las estimaciones de pobreza 2015, que tiene que ver incluso ahora con municipios, aprovechando tanto la encuesta de ingreso-gasto que se va a levantar ahorita entre agosto y diciembre, que la usamos como insumo importante para esa medición de municipios, junto con el conteo que se hizo ya en el INEGI entre marzo y abril, me parece. También recordar que la Ley de Desarrollo Social nos pide medir la pobreza con varias dimensiones, que son estas, y que el ingreso del lado izquierdo y las carencias sociales es el conjunto. Esa es la identificación de pobreza de acuerdo a la medición multidimensional, y recordar que es pobre quien tiene una o más carencias sociales en este eje de los derechos sociales básicos, el acceso básico a los derechos, y además con un ingreso por debajo de una línea que es una canasta alimentaria y no alimentaria. Esa es la identificación de pobreza. Y será la siguiente. Y siempre tenemos 3 variables relevantes que publicamos: el número de personas que están ahí en pobreza, el porcentaje respecto al total del país y las carencias promedio de esa población. Son los 3 indicadores relevantes del Coneval cuando damos a conocer la medición de pobreza. La siguiente, por favor. Y siempre recordar, y hay que recordarle al público en general también este tema, a los medios sobre todo, que también es cierto que la pobreza tiene un elemento, sobre todo el número de personas que se ve afectado por la dinámica demográfica del país, ya sea por nacimientos o ya sea por migraciones, pero es un elemento que está presente y no hay que olvidarlo cuando uno analiza las cifras, especialmente las del número de personas. La siguiente, y dentro de la pobreza extrema, la siguiente es esa población que tiene 3 carencias y un ingreso aún más bajo y suficiente para comprar una canasta alimentaria, e igual los mismos indicadores: número de personas en pobreza extrema, porcentaje respecto al total y carencias promedio de esa pobreza extrema. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente. Un antecedente que me parece importante para entender lo que pasó con las cifras es el siguiente. El INEGI ya había dado a conocer una semana antes, la encuesta de ingreso-gasto y esta tabla fundamental, además de otras, en las que nos decía que el ingreso corriente total real entre 2012 y 2014 había caído en México 3.5%. Es decir, por una combinación de bajo crecimiento, por una combinación donde los precios han crecido más que el salario nominal, por varias razones, en esta ocasión ha caído 3.5%, y además cayó en todos los deciles de ingreso medidos con la ENIC, y eso es importante decirlo, ¿no? Si quieres, luego discutimos seguramente en la sección de preguntas y respuestas si el estudio de Oxfam, que refleja ingresos adicionales, en donde el 10º decil se le incrementan los ingresos a partir de cuentas nacionales, bueno, eso muestra que ese 1% de ese 10% que está ahí adentro, pues a lo mejor mejoró, ¿no? Bueno, en la ENIC eso no da para tanto la ENIC, pero al menos la ENIC nos da esto, todo cayó, excepto el ingreso del primer decil, ese que está ahí. Por lo tanto, si vas a la siguiente, el ingreso de los 5 primeros deciles, que es en donde se ubica la pobreza general, ese ingreso cayó. En cambio, la siguiente, el ingreso del primero y un poquito el segundo, que prácticamente no cambió, decil, aumentó el ingreso, y la razón principal de ese incremento del ingreso de ese primer decil y parte del segundo es el aumento de transferencias gubernamentales. Entonces, la historia, para resumirla, que va a ser el común denominador prácticamente de toda la plática y de muchas conclusiones del Coneval, es que la tónica de estos 2 años, de 2012 a 2014, es como una foto concreta
de una película más larga del país de los últimos 15 años. Un país en el cual los ingresos reales en promedio o no han cambiado o han caído del 92 al 2014, y que cuando vemos a la población con menor ingreso, la del primer decil, parecería que la historia a partir de apoyos gubernamentales ha sido un poquito distinta. No es que estén 1000 veces mejor, es que la dinámica ha cambiado en ese primer decil. Entonces, parecería que el Estado mexicano ha hecho esfuerzos por muchos años de procurar a partir de programas focalizados a esa población, pero la pobreza tal como la define el Coneval abarca mucho más que el primer decil. Por lo tanto, la discusión que quiero plantear desde ahorita y que la retomo al final es platicar, discutir esta política social y económica del país, del Estado mexicano de los últimos 20, 15 años, en donde siempre se supuso que la focalización de programas era un apoyo a la población con mayor severidad o en pobreza, para que al mismo tiempo algunos otros cambios económicos generaran el crecimiento económico que complementara ese apoyo. El problema es que ese supuesto segundo por 30 años no ha estado ahí. Y eso nos plantea una foto muy parecida a la que está aquí en 2 años, que yo digo que se extiende a México en los últimos 20, 25 años y que hace que la pobreza caiga. Y ahí yo veo una frustración literal de cualquier secretario de Desarrollo Social, no importa el nombre que sea, en donde dice, oye, pero yo chambeé mucho y hemos estado ahí, fíjate los pisos firmes, que aquí está uno, y fíjate que el apoyo alimentario que está el otro, y fíjate que el Seguro Popular ha llegado a la población por ese sistema, hemos trabajado mucho y la pobreza sube, ¿no? Y no estará mal el proceso de la pobreza, no estará mal la medición, digamos, entre otras cosas. Yo digo, podría estar mal, ni siquiera hay que platicarla de ella, pero la dinámica macroeconómica con esa política social muy, muy focalizada, me parece que nos da una mejor forma de entender lo que está pasando a nivel mucho más general. Insisto, no en 2 años, sino en 15 años o más, 25 años. La siguiente, por favor. Entonces, con esto, y además, entonces eso lo dijo el INEGI, y luego ya estos son datos del Coneval, en donde, decíamos, una variable importante de la pobreza y la pobreza extrema son las carencias promedio, ¿no?, que bajan de 2.4 a 2.3 o de 3.7 a 3.6. Recordar que el límite mínimo de la primera promedio es solamente 3, porque las carencias promedio de la pobreza extrema que tienen 3 o más, por lo tanto el límite mínimo es 3 y el límite mínimo de abajo es 1, no es 0. Entonces, eso implica que esas reducciones que se ven pequeñas, digamos, tienen cierto significado, porque efectivamente, si vemos la historia de México, no de 2 años, sino de los últimos 30 años, lo que sí vemos, que ya decía hace un segundo, es ese aumento en coberturas básicas que prácticamente con cualquier información, censos o conteos o ENICS o módulos de condiciones, se ha visto, y está el piso firme y la electricidad en la casa y el agua potable en la casa, esas cosas han estado ahí, y son parte ahora de la medición de pobreza multidimensional desde 2008, ¿no? Y por eso los empezamos diciendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando las carencias promedio se reducen, ahorita vamos a ver el detalle, pero el ingreso, que es la otra parte del eje de las X que vimos en esa primera gráfica, cayó más, entonces la pobreza, como vemos ahorita la siguiente, aumenta la siguiente, porque el efecto del ingreso fue mucho mayor que la reducción de carencias promedio. Entonces, dice el gobierno, oye, pero ¿cómo está esto? Porque que trabajamos mucho en coberturas básicas y chambeamos mucho las secretarías y la pobreza sube. Pues sí, porque una parte importante de la pobreza es el ingreso real, y en esta ocasión la caída del ingreso real de 3.5 fue tal que sobrepasó el efecto de carencias promedio que hacen que la pobreza tienda a bajar. Y esto nos lleva a la reflexión que aquí hemos hecho hace mucho, Mario Luis, no es posible reducir la pobreza en México o en ningún país
si solamente nos enfocamos en las coberturas básicas que son importantes para la población, si la parte del ingreso no se mueve o cae, ¿no? Esa parte es increíble que en las discusiones que yo veo públicas, estos dos elementos o no se entienden o no los explicamos bien o ahí algo pasa, porque nadie, cuando sube la pobreza, nadie, ni siquiera en 2009, que subió más la pobreza, por un tema mucho más grave económico, nadie voltea a preguntarle a los secretarios de Economía o de Hacienda o de Zagarpa, pues, ¿qué van a hacer? Todo el mundo se voltea con el secretaria de Desarrollo Social, quien sea, y dice, oye, ¿tú por qué no hiciste nada? Y no es por defenderse de Sol, que tiene muchos retos importantes, pero si no comprendemos que la pobreza especialmente tiene que bajar a partir de una economía que crezca, un mercado laboral y que crezca, una economía más incluyente, pues entonces vamos a estar pensando que a partir solamente de programas sociales focalizados vamos a querer bajar la pobreza, y me parece que eso nos va a llevar a errores año con año si no volteamos a ver que los amigos secretarios y secretarias de lo económico es posible que sean mucho más responsables de la pobreza que las áreas sociales. Y esto, cuando la pobreza sube de manera impresionante en el 94-95, en 2009, digo, ahora que también crece, la respuesta es ¿qué pasó con la economía? Y cuando uno ve qué pasó con la economía, entonces uno entiende qué le está pasando a la pobreza general. La siguiente, por favor. Entonces sube la pobreza en porcentaje, baja marginalmente la pobreza extrema, 9.8, 9.5. La siguiente, aumenta en 2 millones, un poquito menos de personas en pobreza. La pobreza general 53 a 55,3 millones de personas. La siguiente, la pobreza extrema baja casi 90,000 personas. Si quieren, al final platicamos de la significancia estadística para acotar todo lo que estamos diciendo en algún momento. La siguiente. Y entonces, eso fue lo que pasó con las grandes cifras, pobreza y pobreza extrema, que por supuesto son el centro de la atención, de los medios, del gobierno y por supuesto de muchos en la academia. Pero ahora hacemos un zoom y nos metemos a lo que está pasando con cada una de las carencias, y tenemos varias reducciones de carencias en lo educativo, en servicios de salud, que fue la que más cayó en buena parte por el Seguro Popular, y ahorita regreso a un tema que hay que aclarar como siempre. Una reducción incluso de la carencia de seguridad social, de calidad de la vivienda. Los servicios básicos de la vivienda prácticamente no cambiaron. La alimentación sube un poco y vuelve a subir la población con ingresos bajos, ya sea con la línea de bienestar o bienestar mínimo. Entonces, esto resume lo que está pasando a nivel nacional cuando separamos cada una de las carencias. Es importante que aclaremos, como siempre aclaramos, dos cosas para educación y salud. Una es, con la definición de pobreza que tenemos y con la información que tenemos a detalle para poder calcular eso a nivel municipal, lo que tenemos lo que medimos con carencia de acceso a la salud es afiliación a Seguro Popular o IMSS o ISSSTE o institutos digamos, formales, o incluso tener un acceso a salud privado. No medimos calidad. Entonces, es importante decirlo porque, por supuesto, quisiéramos nosotros tener datos suficientes para poder medir acceso efectivo a los servicios de salud, pero por el momento tenemos insuficiencia de datos para hacerlo, pero estamos conscientes de que en la metodología no está, y que el Coneval tiene indicadores complementarios que tenemos a nivel nacional para tratar de ver la foto de acceso efectivo. Igual pasa con educación. Aquí en educación tenemos niños y niñas que asisten a la escuela entre los 3 y los 15 años, o adultos que no terminaron sus primaria y secundaria, que son adultos. Nuevamente, el niño va a la escuela, pero no estamos midiendo la calidad de ese servicio tampoco. En esta medición de pobreza es importante
aclarar. La siguiente, el número de personas, la historia es más o menos la misma, pero por supuesto, en el caso, por ejemplo, de la carencia de servicios básicos en la vivienda, que antes no cambiaba, pues aquí cambió, aumentó el número de personas por esta combinación de un porcentaje que prácticamente no cambia y la población que sigue creciendo. Entonces aquí aumenta la carencia de servicios básicos en la vivienda, que básicamente son, si tú te recuerdas, agua, drenaje, electricidad y si se cocina con leña, si hay o no fogón ecológico en la vivienda. En el caso de calidad de los espacios de la vivienda, nada más para recordar, esto incluye calidad de los muros, los techos, los pisos y si hay o no hacinamiento en la casa. La siguiente, por favor. Y esta es la foto final 2014. Tenemos la población, ya dijimos 55.3 millones, 46%, 2.3 carencias promedio, la población en pobreza extrema que la puedes ver. Y aquí ya surgen los otros 3 cuadrantes que la metodología también nos brinda con la metodología multidimensional, que son los 2 espacios blancos que les hemos llamado vulnerables por ingreso y vulnerables por carencia social, en las cuales decimos en el Coneval, esta población la hacemos manifiesta, la hacemos que sea visible, porque para el Estado mexicano son 2 poblaciones importantes. Una, que si bien no tiene en el momento de la encuesta un ingreso bajo, como lo definimos nosotros, sí tiene alguna carencia social, lo cual hace vulnerable. La persona que tiene su trabajo por cuenta propia, no tiene seguridad social, no tiene y no tendrá una pensión por esa razón, no tiene acceso a la salud vía el tema más formal, y cuando tenga algún accidente va a sufrir doble, va a sufrir la enfermedad y el accidente, y además va a sufrir cómo pagar ese problema de salud, por lo tanto es vulnerable esa parte que está arriba. Y la de abajo, que le llamamos vulnerable por ingreso, que es en el momento de la encuesta, esta población tiene ciertamente un ingreso bajo, pero manifiesta esa familia no tener ninguna carencia, ni siquiera la carencia alimentaria. Y cuando uno analiza la población que está ahí, que es del 7.1%, sus características respecto a la población en pobreza que identificamos del lado izquierdo, uno ve que las características son muy diferentes. De acuerdo a David Gordon, incluso está pensando que esa población es mucho más transitoria que la que está del lado izquierdo en la pobreza, y eso implica que la problemática de las 2 poblaciones es diferente. Seguramente después seguiremos hablando de esto, pero es importante mencionarlo. Y luego esta región verde que está hasta arriba, que es la región donde quisiéramos que el 100% de mexicanas y mexicanos estuviéramos, sin carencias sociales y con un ingreso que no sea bajo, y que solamente en México son el 20.5%. La siguiente, por favor. Y luego aquí simplemente la diferencia 2012-2014, cómo cambia porcentualmente, la extrema que cae, la moderada la pobreza moderada que sube, los vulnerables por carencia social caen, los de ingreso aumentan, y esta población verde tiene un incremento a partir de lo que se vio en estos 2 años. Sobre todo, creemos nosotros, que tiene mucho que ver con la reducción de carencias que hizo que la gente entrara un poco más a ese espacio verde. La siguiente, por favor. La siguiente. Y luego tengo aquí muchas entidades que espero que ya las hayas visto en algún lado, porque son tantos números que sería bien complicado verlos todos. Son 4 tablas de estas. El porcentaje de población en pobreza, el número de población en pobreza, el porcentaje de población en pobreza extrema y el número de población en pobreza extrema. Si quieres, vemos, no sé, el que tú quieras, o yo puedo ir aleatoriamente, como usted quiera. Si quieres, regrésate a alguna. Esa porcentaje de pobreza. Guerrero es un estado que en esta ocasión asombrosamente tuvo una reducción de pobreza y pobreza extrema 31, 24.5. Lo que me decían como explicación en Guerrero, alguna explicación es que el gobierno le metió 55 mil millones de pesos a Guerrero entre huracanes y demás. Entonces decían, bueno, si con 55 mil millones de pesos no se reduce la pobreza, pues quién sabe que la reducirá. Entonces esa es una explicación posible, ¿no? En cambio, Oaxaca y Veracruz tuvieron un incremento bien importante de la pobreza y la pobreza extrema, así como entonces Veracruz y Oaxaca ya los mencioné,
y luego lo demás hay un poquito de todo. Hidalgo crece, Jalisco baja en pobreza y pobreza extrema. Estado de México crece mucho la pobreza y la pobreza extrema. El Estado de México especialmente el estado con más población en pobreza del país y además creció mucho, ¿no? Nuevo León cae un punto completo para ese número, que está de todos modos pequeño, el DF cae, Michoacán, ¿qué le pasó a Michoacán? Michoacán, bueno, cae ligeramente, digo el DF disminuye las dos, en fin, aquí hay un poco de todo y uno tendría que ver qué pasa exactamente en cada estado. Ya se acercó, y tengo que decirlo con mucha amabilidad y con mucho interés, tengo que también decirlo, el gobernador de Coahuila, donde la pobreza es pequeña, pero aumentó, la pobreza extrema sobre todo, el gobernador de Chihuahua, preocupado por el incremento de la pobreza extrema, aunque la pobreza general bajó, el gobernador Graco, también muy interesado. Vimos en Cuernavaca en un pleno ciudadano que él tiene, vimos las cifras y me pareció un ejercicio bien interesante ciudadano de Graco. ¿Quién más? El gobernador de Chiapas, lo vamos a ver en la siguiente semana. En fin, yo creo que ha habido, sorprendentemente, señalo Coahuila porque de Coahuila decía, a ver, tenemos algunas dudas de la medición y queremos platicarlos con ustedes, pero sobre todo queremos mejorar, no queremos que Coahuila mejore. Creo que la actitud me parece que estuvo bien interesante de parte del gobernador Moreira. Entonces, bueno, la siguiente, le voy a cambiar todas si quieres ya, y después, si quieres, vamos al que tú quieras. Dale varias, por favor. Y bueno, aquí hay una forma de resumir las tres variables, a ver cómo la ves, porque es un ejercicio nuevo, que ni los consejeros lo han visto. Es una forma gráfica de tratar de ver qué le pasa a las tres variables fundamentales de pobreza: el tamaño en número, el porcentaje del lado izquierdo y el promedio de las carencias. El número es el tamaño de la pelota esta, ¿no? Por ejemplo, eso será la pobreza 2012. Dale la siguiente. ¿Qué pasó en 2014? En 2014 las carencias promedio caen, el porcentaje sube y el tamaño de esta pelota crece. Por lo tanto, eso fue lo que pasó con la pobreza. Uno hubiera querido que la pobreza se dirigiera al suroeste y se hiciera cada vez más chiquita, ¿no? Pero en algunas dimensiones mejoró, carencias promedio, y creció en porcentaje y en número. Por lo tanto, pues hay dos indicadores en los cuales no mejoró. La siguiente, y en 2014 la siguiente, es lo que pasa, la pelota de la nacional, así se desagrega por estados. Entonces uno puede ver en dónde está el Estado de México. Mientras más grande esa pelota, mayor número de población en pobreza, carencias promedio y porcentaje de pobreza. Uno tiene una foto, me parece bien interesante. Chiapas allá, en el rincón que está hasta allá, y de este lado, en este rincón del lado izquierdo, suroeste, Nuevo León y el DF. Nuevo León con menos población en pobreza y el DF obviamente con un número mayor de población en pobreza, pero las dos en esta esquina contra Oaxaca y Chiapas y Guerrero, ese trío que está del otro lado hacia la esquina contraria, ¿no? Nos parece una forma interesante de desagregar lo que estamos viendo. Y luego la pobreza extrema. El Estado de México es el más grande, ¿sí? En pobreza extrema son escalas diferentes. Entonces la pobreza extrema 2012, la siguiente, cae promedio, cae porcentaje y se achica un poquito esa pelota 2014 en pobreza extrema. Y la siguiente, y la pobreza extrema 2014, si la siguiente, por favor. Ahí está la pobreza extrema, otra vez, Estado de México muy grande. El DF en esta ocasión está más a la izquierda que Nuevo León, y Chihuahua de manera pues interesante, yo digo, muy a la derecha en carencias promedio, que es lo que le pegó en esta ocasión a Chihuahua. Chihuahua tiene una zona muy complicada, como tú sabes, mucha dispersión en la Tarahumara y demás, pero en fin. Y aquí está Chiapas, Oaxaca y Guerrero otra vez en esta esquina. La siguiente, por favor. Y luego muy rápidamente vemos poblaciones para ir muy rápido. Aquí tenemos población de menos de 18 años o población de 65 años o más. Podemos ver
qué le pasó en los 2 años, quién tiene más pobreza. Tiene más pobreza la población de menos de 18 años, con 54% casi contra el 54 contra el nacional, que se quedó en 46.2, 46.2 me parece. Bueno, y en fin, reducción en la pobreza extrema en porcentaje, aunque aumento en pobreza tanto en población de 65 años o más como en población de menos de 18 años. La siguiente. Y luego la población indígena que nos causó ahí extrañeza, y digo extrañeza porque si la pobreza extrema cayó y buena parte de la pobreza extrema son indígenas, uno hubiera pensado que la pobreza extrema en porcentaje hubiera caído en la población indígena, pero en esta ocasión aumentó dentro de la población indígena la pobreza extrema y también la pobreza en su conjunto. Es posible, como hipótesis, que el aumento importantísimo de la pobreza y la pobreza extrema en Oaxaca, en Veracruz, en Hidalgo, en Michoacán, hayan sido responsables de este incremento, especialmente, bueno, no es que sea mucho, pero que fue un incremento respecto a la pobreza extrema que incluso se contuvo, ¿no? Pero eso fue lo que le pasó y sigue siendo, por supuesto, un grupo de población con un porcentaje de pobreza 73.2% respecto al 46.2.5% del país a nivel nacional. Un grupo que casi con cualquier variable que uno lo vea tiene peor bienestar que el resto del país. La siguiente, por favor. Rural urbano, también ahí hay diferencias. La pobreza extrema parece que baja marginalmente en los dos, aunque en el caso urbano la pobreza general sube tanto en millones de personas como en porcentaje. La siguiente. Y luego algunos ejercicios de reflexión, que no son por supuesto los únicos que hay que hacer, pero para la discusión me parece que es importante. La siguiente es, hicimos este ejercicio contrafactual. ¿Qué hubiera pasado con la pobreza, que fue de 46.2% en 2014, si el ingreso de los deciles en donde cayó no hubiera bajado el ingreso? ¿Qué pasa si a los deciles el ingreso hubiera sido constante entre los 2 años? Y lo único que hacemos es cambiar el resto de las cosas que sí cambiaron. La siguiente, la pobreza en México hubiera sido de 44.8% si el ingreso real no hubiera caído. Es decir, aquí está la importancia del ingreso. No estoy diciendo que haya aumentado, es que no haya caído. Entonces, este ejercicio, que por supuesto se puede mejorar, sí es un reflejo de la importancia del ingreso. Y cuando, digo, si el número final hubiera sido 44.8, estoy seguro que todo el mundo en el gobierno hubiera estado más contento, y estoy seguro que incluso a los amigos de desarrollo social hubieran dicho que es por el efecto de sus programas, ¿no? Pero pues no, hubiera sido por un efecto económico, al menos de contener el ingreso. Entonces el efecto de ingreso es bien importante. La siguiente. Y luego, ¿qué? Es un ejercicio que siempre hacemos para analizar este tema. ¿Qué pasaría si las transferencias gubernamentales que se pueden captar en la encuesta desaparecieran? Prospera, adulto mayor, tarjetas sin hambre, subsidio de Diconsa, todo desaparece mágicamente. Bueno, tendríamos obviamente un aumento en la pobreza, ya sea en porcentaje o en número, sobre todo mucho más acentuado en la pobreza extrema. La pobreza extrema, sin ese conjunto de transferencias, en vez de 11.4 millones, sería de 14.2 millones de población en pobreza extrema, lo cual parecería, hay muchas lecturas de esto, pero una es, pues efectivamente estas transferencias han ayudado a población en esa situación, y que México lleva dando este apoyo por muchos años. En fin, la siguiente. Y luego la siguiente, otra vez el efecto focalización. Aquí lo que hacemos, y lo vamos a ver muy rápido, es de las carencias las dividimos por los deciles de ingreso, y vemos, a diferencia de hace varias gráficas, qué pasó con el promedio nacional, es qué pasó por cada decil. Y nuevamente lo que vemos en general, excepto me parece que servicios básicos en la vivienda, es que en el primero y segundo decil, sobre todo el primero, todas las carencias cayeron, inclusive la carencia de acceso a la alimentación. Y otra vez la reflexión parecería ser
el ritmo el ritmo de la economía en general es diferente al ritmo de ese primer decil, pero especialmente por acción gubernamental. La hipótesis no es que ese primer decil haya tenido mejores empleos o estén trabajando más, sino que es nuevamente la acción gubernamental que está ahí apoyando, unos para bien y otros para mal. Oye, ¿por qué el gobierno de esta población está ahí? Solo por el apoyo gubernamental. Si se lo quitáramos, pues estaría muy mal. Por lo tanto, esta población no mejora con sus propios recursos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en vivienda, la siguiente. En educativo, esto cae un poquito más. La siguiente son varias. Alimentación, el primer decil cae. La carencia, salud, cae. Es la que más cae por el efecto del Seguro Popular. La siguiente, Seguridad Social, ahí casi no cambia en el primer decil, aunque el efecto es puramente adultos mayores. La siguiente, en fin, la siguiente. Y luego a largo plazo, esta gráfica que no dejamos nosotros de seguir publicando, la siguiente, y es ¿qué ha pasado con las carencias, aunque sea por separado, porque no tenemos forma de juntarlas, no tenemos la información para juntarlas? ¿Qué pasa con las carencias por separado desde el 90 hasta 2014? Y en general, decíamos al principio, las carencias en general han caído tal y como las define el Coneval. La más complicada y la más alta es seguridad social, porque básicamente es un tema de formalidad, o más bien de informalidad. Entonces, si la informalidad pues, sigue creciendo o cae muy poquito, pues la carencia no cae tanto. Pero esa es la foto de todas las más carencias en general, ¿no? Y la siguiente es la pobreza por ingresos. Esta famosa pobreza por ingresos que se calculaba hace muchos años, pues aquí la tenemos 92-2014. Las últimas cifras ya son de la canasta alimentaria y no alimentaria que ya tenemos ahora con la nueva definición, pero prácticamente la historia es la misma. La historia es, en el 92 la pobreza era 53.1% por puro ingreso, 53.1%, y en 2014 53.2%. O sea, de 92 a 2014 no pasó nada, ¿no? En ingreso. Ni tampoco con la pobreza más baja, 21.4 contra 20.6. Prácticamente no se mueve nada. Otros países, esta gráfica, China y la India y Brasil en los años de Lula ha caído mucho más claramente. La siguiente, por favor, ¿no? Y luego, ya voy terminando y termino con este último tema que con la coyuntura quisiera también reflexionar sobre el mismo, que es esta evaluación que hicimos de la cruzada, que es parte del proceso de la evaluación que tenemos desde 2013. En 2013 nos planteamos un conjunto de productos para evaluar la cruzada, dada la importancia que el gobierno le dio a la estrategia. Entonces tenemos una agenda de evaluación de la cruzada 2013-2019, inclusive 2019, para ver en 2019 cómo acabó toda la historia. Entonces, en esta ocasión, al principio tuvimos una evaluación, la siguiente, por favor, así está por ahí. Tenemos una evaluación de diseño en 2013, que recuerdas que está, bueno, todo esto está en la página. Luego, alcance de los instrumentos de la evaluación de acuerdo al informe de 2014, y ahora tenemos en 2015 estos resultados intermedios, y seguiremos con este análisis de la cruzada en los siguientes años, ya con más información, no solamente con más información nuestra, sino con mayor información por parte de la propia cruzada, ¿no? Si algo hemos tenido como observación para la cruzada es que la información no fluye tanto, ¿no? La información de la cruzada pues no siempre es una cosa que fluya mucho, e incluso en este ejercicio que tenemos, el panel que hicimos y lo que pudimos lograr con esto que voy a explicar, pues en medio de eso nos dimos cuenta que todavía la cruzada tiene mucho que mejorar en cuestiones de información al interior de la operación y también al exterior hacia el público, ¿no? Si tú recuerdas, lo hemos dicho, a veces se oyen spots en meses pasados que dicen la cruzada, ahora a partir de la cruzada hay 3.tantos millones de gente que come mejor, ¿no? Son spots de radio, y que le decimos a la cruzada, oye, ¿y esos datos como que de dónde salieron o qué? No sé si aquí está Omar o alguien así de la cruzada, ¿sí? Pero simplemente para retomar esto, ¿no? Porque decíamos, a ver, es importante que la información que le den al público sea lo más clara posible, porque si no,
Si no, la gente pues, se confunde. Y si no, el propio Coneval se confunde cuando nos pregunten, cuando nos hable el reportero, preguntamos, oye, ¿y esos 3.6 de dónde salieron? Tenemos 3 de contestar. A, no tenemos idea. 2, no es cierto. O 3, sí es cierto, sin saber. Y las 3 son respuestas que no son políticamente muy buenas, pero estamos atrapados como Coneval si la información que se da a conocer al público no es correcta. Por lo tanto, en este proceso, y supongo que los siguientes años, esta información fluirá un poco mejor. La siguiente. Y esta ocasión, ¿qué hicimos? Hicimos varias cosas. Uno, un análisis de la coordinación de la cruzada. 2, un análisis del FAIS, que el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, que cambió su fórmula y cambió sus catálogos. Y 2 cosas de campo. 1, analizar a detalle o a más detalle 5 municipios que habían sido iniciales de la cruzada y que tenían características, unos rurales, unos urbanos, población indígena en todos ellos de alguna manera, y que fueron Sinancantán, Huachochi, Chihuahua, San Felipe el Progreso, Estado de México, Mártir de Cuilapa, Guerrero y Tehuacán, Puebla, como un análisis como mucho más certero, mucho más claro, mucho más concreto de en dónde la cruzada estaba estaba trabajando con más intensidad. Y esta encuesta panel, en la cual hicimos lo siguiente: le pedimos a la Sedesol, que tiene una información, insisto, imperfecta, pero yo creo que interesante si la siguen continuando, si la continúan y la mejoran, que es un cuestionario que le llaman quiz, cuestionario único de información socioeconómica, que le aplican a la población para encontrar a la población objetivo de la cruzada, que ahorita vamos a la población objetivo, porque es importante esa parte. Lo que la cruzada quiere hacer es encontrar a la gente con su población objetivo, en donde pueda encontrarla, y cuando la encuentra, dice la operación La Cruzada, y la identifica, se coordina con muchas dependencias para que a esa familia le lleguen 5, 6, 7 dependencias para tratar de mejorar su bienestar a partir